El día de hoy estamos celebrando, como todos ya sabemos, un domingo muy especial y que sin lugar a dudas es uno de esos domingos que las madres y las familias esperan, cuando celebramos y recordamos la vida de nuestra progenitora. Este día tenemos la oportunidad de expresar no solamente nuestro amor, no solamente nuestro respeto, no solamente nuestro agradecimiento y no solamente nuestra gratitud por la vida de las madres, por la vida de las mujeres, sino que también la vida de todas aquellas mujeres en general. Porque no queremos limitar nuestro agradecimiento y reconocimiento a las que biológicamente han sido madres, sino también a aquellas mujeres que por razones diversas, distintas, de salud o de otra índole, no han podido ser madres biológicas, pero sí han sido excelentes madres de crianza, han sido excelentes abuelas, han sido excelentes tías y han sido excelentes ejemplos de mujeres para jóvenes, para niños y aún inclusive para adultos. Sin lugar a dudas, amada iglesia, las madres son una de las mayores expresiones del amor puro que puede existir aquí en la tierra. Y obviamente hay excepciones, como en todo caso. Hay madres que no han sido un buen ejemplo o que no han dejado una buena huella en sus hijos, pero repito, esas son las excepciones. Pero en términos generales, hablar del amor de una madre es hablar del amor más puro, más genuino que puede existir acá en la tierra. Cuando estuvimos repartiendo comida en el evento del centro penitenciario de la ciudad de Tijuana, había un común denominador en las mujeres o en las personas que estaban haciendo fila. Todas, la gran mayoría, mujeres mayores de 50 años, madres de familia visitando a sus hijos reclusos o a sus hijas reclusas. Habían pocas excepciones de hombres, de padres, pero la gran mayoría eran madres. Así es que si tú te preguntas si hay un amor puro, si hay un amor que no condena, si hay un amor sincero y genuino, muy similar y muy parecido al amor de Dios, sin lugar a dudas lo vas a encontrar en el amor de una madre. Simplemente porque el amor de una madre no tiene límites. Y aún aquellos hombres, esposos, padres, te digo algo, nos tenemos que hacer a un lado para darle lugar a las madres porque ellas se llevan el premio mayor y nosotros ahí vamos de paso. Historias como la que te voy a contar a continuación realmente nos hacen tener una mayor dimensión de lo que es el amor de una madre. Quiero que conozcas a Ada Keating, una madre de Inglaterra, escucha, de 98 años de edad, quien dejó su casa en la ciudad de Liverpool para mudarse a un hogar de ancianos y así poder cuidar a su hijo Tom porque no lo estaban cuidando como era debido. ¿Te imaginas eso? Una mujer de 98 años se fue a vivir al lugar de ancianos donde su hijo, quien por cierto tiene 80 años de edad, estaba, y porque no lo estaban cuidando y porque no le daban sus medicamentos en tiempo, su madre decidió irse a vivir con él para ahora sí cuidarlo como él se merecía. Cuando los medios la entrevistaron, Ada dijo lo siguiente, y tú lo verás conmigo en pantalla: no importa la edad, dijo ella, nunca dejas de ser mamá. ¿Cuántas madres dicen amén? No importa la edad. No importa de que esta sea una mujer de 98 años, siempre la madre va a estar pendiente de si ya comió el hijo, si ya se tomó sus medicamentos, si está guardando dieta, si está aquí, si está allá, si lo mira flaco, si le falta más comida. Y ya tú te imaginas, eso es una madre, eso es el corazón de una madre. Así es que ejemplos como los de Ada y ejemplos de muchos otros casos de mujeres en donde han puesto su propia vida para defender a hijos, para defenderlos de ataques, para defenderlos de tantos riesgos y peligros. Ejemplos como estos nos hacen reflexionar realmente del impacto generacional que una madre tiene sobre la vida de sus hijos, de ese impacto que no conoce límites, que no conoce edades, que no conoce limitaciones, que no conoce enfermedades, que no conoce pena, que no conoce vergüenza, con tal de estar cerca de un hijo y apoyar a sus hijos. Así es que en este breve mensaje, porque sé que muchos van a querer luego ir a comer con sus madres, salir con ellas,
En este breve mensaje yo quiero compartir contigo las maneras en las que una madre puede generar un impacto generacional en la vida de sus hijos. Sé que hay muchas maneras, pero de las tantas que hay, me gustaría compartir contigo 3, las cuales considero personalmente que tú y yo debemos de conocer. Así es que te invito a que me acompañes a estudiar este mensaje dedicado con mucho amor y cariño a todas las madrecitas, tanto de Shadow Mountain en español como aquellas que van a escuchar o ver este mensaje. El título de nuestro mensaje se titula El impacto generacional de una madre. El impacto generacional de una madre. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de cada madre, tanto de las biológicas como de aquellas que han sido madres de crianza, Señor. Y en algunos casos, y yo personalmente soy testigo de alguno de ellos, de madres que criaron hijos ajenos, o inclusive madres que criaron a los hijos que sus esposos tenían fuera del matrimonio y que los criaron bien, con amor, con cariño, con respeto. A tal punto, Señor, que aún ahora, después de los años, todavía sigue habiendo admiración hacia esas madres. Gracias, Señor, por ese ejemplo que nos has dejado a través de ellas, porque sin lugar a dudas es un ejemplo de tenacidad, de valor y es un ejemplo de amor, Señor. Así es que en este día que celebramos y honramos la vida de las madres, te damos gracias por ellas. Y para aquellas, Señor, que están llorando, sufriendo la pérdida de una madre recientemente, o el alejamiento, o el enfriamiento, Señor, o el distanciamiento de un hijo, de una hija, pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú puedas traer consuelo al corazón de esa madre y puedas traer esperanza, Señor, de que tú escuchas las oraciones de una madre, porque humanamente hablando tú tuviste una, Señor. Gracias te damos, Padre, por la vida de todas ellas en todos los campos de tu iglesia. Aquellos que nos acompañan por primera ocasión, Señor, les damos una cordial bienvenida y esperamos que te puedan escuchar a ti y te puedan ver a ti, Señor. Y al final del servicio puedan tomar la decisión de comenzar una relación personal contigo, Padre. Gracias te damos, Señor, porque el pastor Julián ya está mejor de salud, Señor, y ya se encuentra en el campus de North Park. Ponemos su salud en tus manos, Señor, y la de su familia. Y así también la de todos los demás pastores que forman parte de esta hermosa iglesia, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Y todos decimos, amén y amén. Por muchos años hemos hablado del maravilloso papel que desempeña una madre en la vida de las familias, los matrimonios y de los hijos. Y en este mensaje tu servidor tomó la decisión no de enfocarnos en las funciones de una madre, porque no terminaríamos. Aquellos esposos que piensan que las madres no hacen nada en casa, me gustaría que tú cambiaras roles con una de ellas un día de la semana, lunes para poner un ejemplo, y comiences a pensar desde las 5 de la mañana qué le vas a poner de lonche a tus hijos para la escuela. Y comiences a ver la ruta de todo lo que vas a hacer con ellos, porque mientras uno tiene partido de soccer, el otro tiene partido de béisbol, el otro tiene práctica y el otro tiene lo demás. Total que en el transcurso del día diste 5 vueltas o 10 vueltas por toda la ciudad y al final pues no te quedan muchos ánimos de hacer más cosas. No quiero enfocarme en lo que la mujer o la madre hace, sino quiero enfocarme en este mensaje en el tremendo impacto y la gran oportunidad que las madres tienen de generar una huella en la vida de sus hijos. Y mucho de lo que voy a compartir contigo es mi propia experiencia con mi madre, que el día de hoy está con nosotros. Y sé que también es la experiencia de muchos que van a escuchar este mensaje, porque sin lugar a dudas, cuando recordamos nuestra infancia y recordamos nuestra juventud y recordamos nuestro tiempo de rebeldía y recordamos nuestros años de distanciamiento con Dios, hay un común denominador y es una madre orando por nosotros. Y es una madre no dándose por vencida por la salvación de sus hijos. Y es una madre recordándonos a cada instante que Dios escucha las oraciones de una madre cuando le clama con fe. Así es que me gustaría compartir contigo las 3 maneras en las que una madre puede impactar a sus hijos generacionalmente. Comencemos con la primera. La primera es, una madre puede impactar la vida de sus hijos generacionalmente
preservando la vida de sus hijos. Preservando la vida de sus hijos. Y cuando decimos preservar, nos estamos refiriendo a proteger. De hecho, eso significa preservar. Significa proteger, significa resguardar a alguien o a algo, intentando conservarlo de cualquier daño, librarlo de cualquier peligro y protegerlo. Y si algo tienen las madres, y todos los que somos casados y tenemos familia o tenemos una madre, lo sabemos. Si hay algo que distingue a una madre, es su instinto protector con sus hijos. Yo le estaba compartiendo a mi esposa hace un tiempo atrás de que en una ocasión estaba estacionado y veía cómo un padre de familia estaba en el teléfono caminando con sus hijos. Eran dos principalmente. Y uno de los hijos se le adelantó lo suficiente como para llegar a la esquina donde hacía cruce la calle, y por alguna razón el niño se detuvo justo antes de cruzar. Pero el padre para este punto estaba completamente ido en el teléfono celular, el papá. Lo que me pareció curioso es que vi a otro caso de una madre que iba con sus dos hijos de las manos, no lo soltó, de las manos lo llevaba. Y eso me pareció muy curioso porque las madres, aunque tal vez no haya una situación de riesgo, tienen que sentir las manos de sus hijos en cada una de esas manos. Nosotros los hombres, por alguna razón, no tenemos quizás todavía desarrollado al nivel de una madre ese instinto de cuidado, ese instinto de seguridad. Pero las madres lo tienen desarrollado de forma innata, de tal manera que la madre puede percibir cosas que uno de esposo o de padre todavía no percibe. Y cuando hablamos de preservar la vida, me refiero a ese instinto que la madre tiene puesto por Dios, el cual es para prolongar, cuidar y proteger la vida de sus hijos. Y me gustaría comenzar este primer punto con la primer mujer que la Biblia describe en el libro de Génesis. Y tú sabes que me refiero a Eva, la esposa o la mujer creada por Dios para que fuese compañía y ayuda idónea para Adán. No sé si tú lo sepas, pero me gustaría recordarte el significado de la palabra Eva. Tal vez lo has escuchado, pero hoy lo vas a confirmar. El nombre Eva en el original hebreo se pronuncia Javá, con J, Javá. Y este nombre significa viviente y dadora de vida. ¡Qué interesante! Te debe de parecer muy curioso que el nombre de la primer madre y de la primer mujer creada por Dios significa dadora de vida. Por lo tanto, en la mente y en el corazón del Padre, la misión principal de la primer madre o de la primer mujer creada es principalmente ser dadora de vida y ser protectora de vida. Es decir, entre todas las funciones que Eva pudo haber tenido, la primera era procrear para dar vida y para proteger esa vida. Y eso que Dios le encomendó a Eva con el nombre que recibió, se ha trasladado a todas las mujeres hasta el día de ahora. Y es interesante porque me gustaría utilizar este punto del significado del nombre de Eva, de dadora de vida y protectora de vida, para que habláramos acerca de un tema que se ha vuelto tendencia en los últimos días y el cual yo sé que tú estás o informado o por lo menos lo has escuchado porque ha salido en todos los noticieros y ha salido en las redes sociales, y me refiero al tema del aborto. Escucha con atención esto porque muchas personas pueden tal vez tener una perspectiva un poco gris y no saben dónde está la línea marcada entre lo que socialmente se dice y lo que bíblicamente se cree. Escucha lo siguiente, por favor. Hace unos días salió a relucir que se filtró un borrador de la resolución de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de este país, en donde ellos, en un borrador, no era ley, era nada más un documento, en un borrador ellos planteaban la posibilidad de derogar la garantía federal del aborto. Dicho de otra manera, en ese documento que se filtró, los jueces estaban considerando retractarse de la aprobación de la ley del aborto, la cual impedía que todas las mujeres abortaran antes de 1973. Como tú lo sabes, en este estado, principalmente de California, cuesta $500 abortar. Y si no tienes los $500, no te preocupes. Hay una lista sin fin de personalidades millonarias que han pagado por adelantado los abortos de las mujeres.
Esta ley es conocida en el país como la ley o el caso Roe versus Wade, en donde a partir de 1973, en la mayoría de los estados americanos, se aprobó la despenalización del aborto. ¿Qué fue lo que sucedió? Toda la gran parte de Latinoamérica y muchos otros países quitaron también la penalización del aborto. Pero esto es lo que socialmente se maneja. Esto es lo que la mayoría de movimientos feministas, etcétera, practica, liberales. Pero la postura de tu servidor, la postura de nuestra iglesia, no es ni política ni social, sino que tiene que ser una perspectiva bíblica acerca del tema. Así es que dejando las particularidades de partidos políticos y tendencias derechistas o izquierdistas, ¿qué dice la Biblia en relación al tema del aborto? ¿Qué dice la Biblia que es la responsabilidad de la mujer en torno a prolongar la vida, proteger la vida y dar vida al ser humano? Hay 3 cosas que me gustaría que las anotaras rápidamente. Por razón del tiempo no podemos ir a los pasajes, pero sí te pido que lo puedas anotar, tomar foto, lo que sea mejor, y lo estudies con detenimiento para que tú tengas los argumentos si en un futuro te preguntan al respecto. Observa lo que enseña Jeremías capítulo 1 versículo 5. En este pasaje Dios nos enseña que Él conoce a cada bebé antes de que sea formado. Por lo tanto, si tú estás en estado de embarazo en este momento, o si ni siquiera te has dado cuenta que estás embarazada, pero ya está algo en gestación en tu vientre, la Biblia dice que Dios conoce lo que se está formando en tu vientre. Por lo tanto, no es un error lo que tienes en el vientre. No es la peor equivocación que pudiste haber cometido. Ese bebé que tienes ahí no tiene ninguna responsabilidad de las malas decisiones que pudieron haber acontecido en tu vida. Ese bebé es una bendición de parte de Dios. Eso lo dice Jeremías 1:5. Hay un segundo aspecto que menciona la Biblia en cuanto a eso. Salmos 13, versículo 13 dice que Dios actúa en la formación de cada bebé en la matriz de su madre. Es impresionante porque Dios, que es omnipotente, que no hay ningún impedimento para Él, la Biblia enseña que Dios actúa en el proceso formativo de cada embrión en el vientre de cada mujer. Y número 3, y esto te va a parecer interesante, Éxodo capítulo 21, versículo 22, nos establece que hay un castigo, hay una penalización para cualquiera que cause la muerte de un bebé mientras todavía se encuentra en el vientre de su madre. Esto es lo que la Biblia enseña. Y te menciono algo adicional, lo que a mí en lo personal siempre me ha parecido muy interesante acerca de este tema del aborto. Escucha con atención. Dentro de las leyes de este país y de la gran mayoría de países occidentales, incluyendo toda Latinoamérica, si una persona comete asesinato sobre otra persona y resulta que la persona que perdió la vida estaba embarazada, la ley establece y el juez da 2 condenas. El juez da la primera condena por la mujer que perdió la vida. Y la segunda condena que establece la ley y que establece el juez es por el bebé que todavía no había nacido de la mujer. De tal manera que legalmente hablando, judicialmente hablando, toda persona que le quita la vida a una mujer embarazada recibe las 2 condenas. La pregunta es, ¿qué penalidad recibe entonces aquella mujer que de manera intencional y de manera deliberada asesina a su propio bebé? No me respondas. Piensa en la respuesta. Porque si le preguntamos a una persona que forma parte del movimiento feminista, te responderá: es tu derecho, es tu cuerpo y nadie te tiene que decir lo que tú tienes que hacer con tu cuerpo. Falso. La Biblia enseña que nuestro templo es morada del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el cuerpo de un hombre y de una mujer no nos pertenecen a nosotros. La Biblia enseña que de que somos creyentes, nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, Dios espera que haga un buen uso de este cuerpo que Dios nos ha dado. Y en el caso de una mujer, o en el caso de una adolescente, o en el caso de una madre que tal vez experimentó, por muy duro que sea, una situación de abuso o experimentó un incesto, ¿qué pasa con ese bebé entonces? Te digo algo,
a pesar que las circunstancias hayan sido duras, difíciles, si existe el perdón y si existe el genuino deseo de agradar a Dios, y aún así tú decides no tener a ese bebé cuando nazca, pero aún así lo decides mantener en tu vientre, yo te aseguro que habrán muchas instituciones que se van a encargar de tomar a ese bebé y darle una linda familia, la cual por diversas razones no han podido tener un bebé, pero que le van a dar una linda educación, le van a dar una buena formación, y ese bebé no va a terminar siendo una estadística, sino va a terminar siendo un futuro o una futura mujer de Dios. Lo hemos visto en muchas veces. Recuerdo que en la iglesia americana había un pastor que invitaban hace muchos años, Eddie Bacon, y que con su familia, con su esposa, tomaron la decisión de adoptar niños para que no se fueran a hogares con peores circunstancias. Creo que la última cuenta era de 9 hijos que adoptó. Tenía una larga lista y me emocionaba al escuchar los testimonios, porque estaban tomando a niños que eran rechazados por sus padres. Estaban tomando a niñas que eran abusadas y venían de trasfondos difíciles, padres drogadictos. Y les estaban mostrando el amor de Dios y los estaban formando en los caminos del Señor. Y así hay muchos casos en donde familias tomaron a hijos, los adoptaron y les han dado una formación y les han dado testimonio del Señor. Es interesante porque cuando profundizamos acerca del tema del embrión y de los bebés que todavía no han nacido, nosotros los hombres nos quedamos cortos, realmente. Nuestro papel es prácticamente ver la experiencia de las madres. Y cuando estamos estudiando el tema y cuando estamos viendo lo que sucede físicamente en una madre y también en el embrión que está en su vientre, nos quedamos con la boca abierta. Yo he tenido la oportunidad de verlo en carne propia con mis 3 hijas. Y te digo algo, recuerdo el primer momento cuando escuchamos la primera ocasión el latido de mi primogénita Rebeca. Te puedo decir el día, el lugar, la situación, las circunstancias, absolutamente todo. Son cosas que marcan para siempre a un padre, ya no digamos a una madre. Y tú sabes algo interesante, estas madres que deciden dar a luz a sus bebés, aunque después tomen la opción de darlos en adopción, la gran mayoría se apasiona tanto de esos bebés que ya no terminan dándolos en adopción, sino que terminan echándole ganas y saliendo adelante. Y si algo yo te puedo garantizar, si tú que me escuchas estás en esa situación y te preguntas ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a terminar aquí? ¿Cómo voy a terminar allá? Yo te aseguro, la bendición de Dios estará con tu vida si tú haces lo correcto el día de hoy. Dios no te va a dejar, ni a ti ni a tu bebé. Dios no lo va a hacer. Si tú decides tomar la decisión de respetar la vida que está en tu vientre, Dios se va a encargar de todo. Y nos vemos en unos 5 años. Y nos vemos en un tiempo más. Y me va a dar mucho gusto verte contenta, realizada como madre, verte con ese bebé, verte ahora en otra etapa de vida, con un trabajo estable, verte sana emocionalmente, verte restaurada y verte sobre todo agradecida porque no tomaste la decisión de cortar el embarazo de tu hijo o de tu hija. Hay unas estadísticas o unos datos reales, realidades sorprendentes que a mí en lo personal me impactaron en la preparación de este mensaje y lo comparto contigo, hablando del tema de la vida que la mujer da. Número 1, no sé si lo sepas, pero al final de la 4ª semana del embarazo de una madre, es decir, 2 semanas después de la concepción, solo 2 semanas después de la concepción, ¿tú sabes qué sucede en el bebé, en el embrión? Comienza su corazón a latir. Así es que si hay alguna persona que dice de que lo que está en el vientre de una mujer no es realmente un ser humano, no sé en qué planeta vive. Porque desde el momento que hay vida, hay un latido en el corazón. Y eso es a partir de la 4ª semana del embarazo. Observa el segundo dato sorprendente. Los bebés comienzan a reconocer la voz de sus madres desde la semana 16 del embarazo. Eso es impresionante. Yo recuerdo en una ocasión que mi esposa, después del embarazo y dar a luz a una de nuestras hijas, creo que fue la segunda, me dijo, necesito un break, te dejo a la bebé y voy a salir con unas hermanas. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago, Señor? Sálvame. Y le dije yo, con gusto, mi amor. Mira, esto es real y aquí está mi esposa y da fe de eso. Me preparé con todo. Y hermanos, creo que había pasado 1 hora cuando la bebé comenzó a llorar y yo le di la mamila, le di esto, le moví,
y al final no paraba de llorar. Y luego con el hecho de que se le va a salir el ombligo, ya te imaginas todo, ¿verdad? Dios mío, le tuve que llamar y le dije, mi amor, vente por favor, no sé qué le pasa a la bebé. Y efectivamente mi esposa me dijo, ¿está bien la bebé? Sí, y el que está mal soy yo. Y me dijo mi esposa, ahorita salgo para allá. Llegó rápido. Y inmediatamente escuchó a mi esposa. Y la tomó en los brazos y comenzó con ese meneadito que tú ya sabes, ¿no? Es que como te hubiera dado risa. Así se cayó. En un instante. Y yo dije, te voy a nalguear cuando crezcas, porque me hiciste un pancho y aquí como que ya mi esposa me hizo el ojito de, fuiste exagerado, ¿verdad? Y no fue así. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque los bebés reconocen la voz de la mamá. La han escuchado 9 meses allá adentro. Reconocen el olfato de la mamá. Reconocen el aroma de la mamá. Reconocen absolutamente todo. Y no han ido a la escuela. Y no han aprendido qué es olfato. Y no saben qué es distinción de sonido. Dios ha creado el bebé en el vientre de la madre de tal manera que cuando el bebé nace, ya venga con un apego inmediato a su madre. Número 3, a partir de la semana 26, los bebés comienzan a llorar todavía estando en el vientre de la madre. Tienen uñas y algo que los diferencia y caracteriza de cualquier otro bebé, huellas dactilares. Es decir, todavía está en el vientre y ya no hay otro bebé sobre la faz de la tierra semejante o igual al que está en el vientre de la madre. Por eso Dios considera que la responsabilidad de una madre es dar vida y prolongar la vida y cuidar la vida. Y aquellos que somos hijos sabemos que las madres han desarrollado estas habilidades de tal manera que esto va más allá de lo político. El tema del aborto va más allá de lo social, va más allá de ser un estandarte de los feministas, va más allá de todo lo que socialmente se dice. Y si vamos a la palabra de Dios condena a aquella persona que le quita la vida a otro bebé. Y yo quiero dejar este pensamiento en tu corazón. Mantén la vida de tus hijos. Respeta la vida. Y si alguien va a escuchar este mensaje a través del internet o si lo va a escuchar a través de la televisión o de la radio, mi sugerencia, mi anhelo y mi petición es: respeta la vida de tu bebé que está en el vientre. Si confías en Dios, Dios se encargará de todo. Lo he visto en innumerables situaciones y ocasiones y Dios siempre termina sacando adelante a aquellos que confían en Él. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. ¡Fuerte! La madre tiene un vínculo físico y tiene un vínculo emocional y tiene un vínculo que no entendemos los hombres con sus hijos. Pero esa es la primera parte. La madre puede dejar una huella indeleble para sus hijos cuando prolonga, extiende y respeta la vida de ellos. Número 2, también lo puede hacer cuando dignifica la vida de sus hijos. Y cuando hablamos de dignificar, lo que queremos decir es cuando una madre hace que algo tenga valor y hace que algo tenga dignidad, más de la que ella pueda tener. Y en esto me encantan las madres. En nuestra casa, tu casa, tú vas a encontrar recuerdos de nuestras hijas desde que comenzaron a escribir. Y mi esposa, cada vez que yo estoy botando cosas del garaje, me dice: no me vayas a tocar esas cajas, por favor. Son valiosas. Y cuando yo abro las cajas, tienen recuerditos, tienen los primeros dibujitos, tienen las formas que no le hayas ni qué es. Pero para una madre, para una familia, es algo valioso porque le trae valor a sus hijos. Eso es lo que hace una madre. Y es interesante porque la madre tiene virtudes que han sido dadas por Dios, tanto físicas como emocionales, las cuales crean lo que en psicología se le conoce como un colchón afectivo. Un colchón afectivo para sus hijos. ¿A qué me refiero? Escucha esto. Innumerables estudios determinan que no hay mejor manera para calmar a un bebé que los brazos y el pecho de una madre. Obviamente este tema se ha estigmatizado mucho a tal punto de que las madres ahora no quieren darle pecho a sus hijos.
Pero te digo algo, te estás perdiendo de una enorme bendición, el poder darle pecho a tus hijos. Experimentamos eso con mi esposa y el apego, el vínculo que se crea entre la madre y el hijo es simplemente maravilloso. Algunas mujeres deciden no hacerlo por cuestiones por cuestiones estéticas, por cuestiones de otra naturaleza. Pero repito una vez más, la bendición de darle pecho a tus hijos y la bendición de estar ahí con ellos es algo maravilloso que te va a unir no solamente físicamente, sino te va a unir emocionalmente con ellos. Y es interesante, porque cuando un bebé nace, lo primero que hace un doctor en cualquier lugar es traer el bebé y ponerlo en el regazo de su madre. Porque ahí se va a calmar, porque ahí va a obtener alimento y porque ahí va a tener cariño. Hace unos días le estaba compartiendo a mi mamá y le decía: mamá, cuando un niño tiene a una mamá, no le hace falta nada. Y me dice mi mamá: tienes toda la razón. Tiene comida, tiene cariño, tiene una amiga, tiene protección, tiene alguien con quien hablar. Todo está ahí con esa madre. Y nosotros como hombres, quizás por las razones que Dios nos ha creado, que somos más enfocados en las tareas, las responsabilidades, el trabajo, proveer, de alguna forma descuidamos esas áreas. Dios nos ha creado de una forma diferente. Pero cuando el esposo complementa sus habilidades y dones de parte de Dios con los que la mujer y la madre tienen, es cuando forman un equipo maravilloso que pueden formar un hogar que glorifica a Dios y que sea un lugar adecuado para que los niños y los hijos crezcan como es debido. Es interesante porque los bebés se calman inmediatamente cuando escuchan el latido del corazón de la mamá. Y no importa qué tan viejo seas, si tú te le acercas a tu mamá vas a sentir ese apapacho y ese apego tan especial que nosotros recordamos de la infancia. Es interesante porque Dios ha creado el organismo de las madres de tal manera de que vengan preparados para producir algo que para nosotros es impensable producir. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la leche materna. Cuando en una ocasión una de mis hijas estaba llorando, recuerdo vívidamente que estábamos conversando con mi esposa. Era la hora que una de las niñas tuviera su comida, su pecho, y recuerdo que inmediatamente mi esposa comenzó a producir leche. Y me pareció increíble porque solamente el llanto de un bebé hace que el organismo de la mujer, de la madre, responda y le advierta y le mande el mensaje a todo el otro sistema diciéndole: es hora de producir leche para tu hijo. A eso me refiero cuando te digo que Dios ha creado a la mujer con esa habilidad, con ese dote que supera cualquier hombre y cualquier ficción que podamos escuchar. Las madres han sido nuestras primeras lingüistas. Gracias a ellas hemos aprendido a hablar. Las madres fueron nuestras primeras pedagogas. Gracias a ellas aprendimos cómo se llama esto, cómo se llama aquello y aprendimos el nombre de las cosas. Nuestras madres fueron las primeras doctoras. Yo te aseguro que hasta el día de ahora, si tu madre te dice: tómate esta pastilla, tú no le preguntas: ¿qué es, mamá? Nosotros los hombres ya nos hubiéramos muerto envenenados porque cada vez que nuestras esposas o madres nos dan algo, abrimos el océano y véngase. No preguntamos qué es, ni qué tiene, ni para qué sirve. ¿No es cierto, hombres? Nosotros no preguntamos eso. Y lo tomamos en confianza. Los nombres de las medicinas. ¿Quiénes son las que se aprenden los nombres de las medicinas? Las madres. Nosotros solamente conocemos Tylenol, de ahí no pasamos. Las madres se aprenden unos nombres tan raros, se aprenden para qué es, se aprenden cuántas veces al día hay que tomárselas. Yo recuerdo que mi esposa me mandó el otro día a comprar medicamento y me dijo: compra Motrin, y si no compras Motrin, compras esto porque esto tiene no sé qué cosa y este no tienes. Y al final le dije: no, yo mejor te llamo cuando ya esté ahí. Y como no supe dar con los nombres, le dije: ¿quieres el rosita o quieres el azul? Y mi esposa muy gentilmente me dijo: tráete los dos. Y eso pasa con las esposas. Reconocen los nombres y son las mejores doctoras. Nuestras esposas o nuestras madres, mejor dicho, fueron nuestras primeras enfermeras. Fueron nuestras primeras fisioterapeutas. Fueron nuestras primeras consejeras cuando llegamos a los benditos 18 o a los 15 en la adolescencia. Fueron nuestras mejores porristas
Cuando aún inclusive no queríamos que llegaran a nuestros partidos, ¿quiénes estaban gritando? ¿Quiénes estaban echando porras? ¿Quiénes estaban llevando comida? ¿Quiénes llevaban aguas? ¿Quiénes llevaban sillas? Las madres. Las madres fueron nuestras primeras choferes antes de que existiera Uber. Andaban para arriba y para abajo con nosotros. Ahora con la bendición de los coches, pero tu servidor se acuerda cuando andábamos en camión. ¿Y quién andaba todo el tiempo con nosotros? Nuestras madres. Es decir, nuestras madres han estado en todas las etapas importantes de nuestro desarrollo: infancia, juventud o adolescencia y adultez. Y no me dejas mentir que aún siendo tú ya viejo, cuando hablas con tu madre, hay algo especial en esa conversación. Nuestras madres han sido creadas por Dios para proteger a sus hijos, aun cuando son pequeños, cuando son adolescentes, porque los escuchan, cuando llegan a esa edad de la rebeldía, porque se vuelven sus confidentes, y cuando llegamos a la adultez, nuestras madres se vuelven nuestras mejores consejeras y principalmente nuestras guerreras de oración. Todo eso es una madre. Dios ha creado a las madres para que sean preservadoras de la vida humana, para que preserven la vida de sus hijos. Número 2, para que dignifiquen la vida humana, para que dignifiquen la vida de sus hijos. Y con este tercer y último punto vamos a ir finalizando: para que impacte la vida de sus hijos. ¿Para qué todo lo anterior? ¿Para qué el tema de preservar la vida? ¿Para qué el tema de dignificar la vida si no tiene una conclusión? Pues tú sabes cuál es esa conclusión. Es que todo lo anterior, si una madre lo sabe formar y lo sabe capitalizar correctamente, eso va a dar como resultado que un hijo o una hija va a ser impactado con el testimonio de esa madre. Cuando hablamos de impacto, estamos hablando de causar una impresión emocional y una impresión en la vida de una persona que pueda cambiar su entorno físico, pero principalmente que pueda cambiar su entorno social. Y es interesante porque en todo hogar que ha habido una madre que cumple este papel, ese niño va a desarrollarse como es debido. Y principalmente en la etapa que los neurólogos le llaman la influencia temprana. La etapa de la influencia temprana, que es desde los 0 años, o sea, desde que nace el bebé hasta los 12 años, que es cuando comienzan a haber cambios en el organismo tanto de los niños como de las niñas. En esta ventana de 12 años, que cada vez se ha ido reduciendo gracias al internet, gracias a la influencia de los medios de comunicación y todo lo que ahora se está bombardeando. Pero en esta etapa de la influencia temprana, la madre tiene la oportunidad de moldear el temperamento de sus hijos y ayudar a moldear el carácter de ellos. Quiero recordarte, todo ser humano nace con un temperamento. Todo ser humano nace con un temperamento. El temperamento es de mucha forma genético, dado a la genética del padre y a la genética de la madre. Pero la personalidad o el carácter que va a dar como fin la personalidad, esa puede ser moldeable a través de la formación en el hogar, a través de cómo se educó, a través de bajo qué sistema, bajo qué parámetros, bajo qué modelo, bajo muchos aspectos. Si una madre logra hacer eso, a pesar de que la figura paterna no está, porque se fue, porque falleció, porque se olvidó, pero si la madre entiende esto, ese niño, esa niña o ese hogar, yo te aseguro que va a tener lo necesario para ser y convertirse en hombres y mujeres de bien. Si tú me dices, Pastor Eric, ¿es grande el impacto que una madre puede tener en la influencia temprana en sus hijos? Sí, a tal punto que si una madre no sabe hacer esto bien, lo hace por descuido o porque no le presta interés, puede generar una influencia negativa en la vida de sus hijos. Y quiero contarte una historia bíblica, que es de hecho el único pasaje que vamos a poder ver, y quiero pedirte que en casa lo puedas estudiar con mayor detenimiento, porque este ejemplo de madre es un claro ejemplo de una madre que no hizo lo que debió de haber hecho con su hijo cuando estaba pequeño. El nombre de esta persona tal vez sea nuevo para ti, pero es una historia muy linda que tú puedes encontrar en el libro de Jueces, capítulo 4. El nombre de esta persona era Sísara. Sísara.
Sísara era el general del ejército de los cananeos que estuvieron en guerra contra los judíos por 20 años, dice el libro de Jueces. Era un tiempo en donde todavía no había rey en Israel. No estaba Saúl, ni David, ni Salomón, sino que el pueblo de Israel era gobernado por jueces. Ahí es donde encontramos a Sansón, es donde encontramos a Barak, es donde encontramos a Débora, es donde encontramos a Otoniel, y es donde encontramos una lista de jueces que gobernaron Israel. Pero en este tiempo, Sísara era el peor enemigo del pueblo de Israel. Pero lo más triste es que Sísara no había aprendido a ser malo de la noche a la mañana, sino que Sísara tuvo una madre que en lugar de corregirlo correctamente, le permitió todo lo que él quiso, y fue una madre permisiva. La historia tú la puedes encontrar en el capítulo 5, versículos 28 y 30 del libro de Jueces. Pero quiero leerte lo que sucedió en este punto de la historia. Sísara había ido a batallar con el pueblo de Israel. Dios le había hablado a Barak y le había dicho que fuera a pelear contra él. Luego Barak fue donde una mujer que era jueza de Israel llamada Débora y le dijo: oye Débora, ven conmigo a pelear. Y Débora le responde y le dice: Dios ya te dijo que te va a dar la victoria, pero porque has sido cobarde y no has confiado en Dios, la victoria no te la va a dar a ti, sino que se la va a dar a una mujer. Y ahí es donde aparece una nueva persona llamada Jael, que es una historia maravillosa. Jael era la esposa de un hombre que estaba a favor o que no tenía guerra contra Sísara, por lo tanto eran aliados. Entonces, cuando viene la guerra, Sísara y los 900 carros de hierro que él tenía quedaron en el torrente de Cisón. Vino una tempestad, los carros quedaron atorados en el fango, ya no pudieron moverse ni los carros ni los caballos. Entonces Sísara, dice el relato bíblico, que salió huyendo y se metió en la casa de Jael. Y le dijo a Jael: Jael, no le digas a nadie que estoy acá. Cuando Jael lo vio muy cansado, en lugar de darle agua, dice la Biblia que le dio leche. De tal manera que cuando Sísara se bebió la leche, quedó completamente dormido y confiado. En ese momento, dice la Biblia, que Jael tomó una estaca y mató a Sísara clavándole en la sien la estaca. Y así se cumplió la palabra de Jehová a través de Débora, que la victoria iba a venir a través de una mujer. ¿Tú sabes lo que sucedió con la mamá? La mamá le estaba diciendo a las doncellas lo siguiente, escucha con atención. La madre de Sísara se asomó por la ventana y por entre las celosías daba voz diciendo: ¿por qué se tarda tanto su carro en venir? Refiriéndose al carro del hijo. ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado todavía el botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o 2 doncellas. Las vestiduras de colores para mi hijo Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. ¿Entiendes eso? La madre estaba esperando que su hijo volviera, y la manera en la que se daba ánimo era recordando la crueldad con la que su hijo trataba a las personas que conquistaba. Es interesante porque este es el único relato en donde una madre, la madre de Sísara, nos muestra qué es lo que realmente fueron sus patrones de educación en casa, y no me sorprende que Sísara se volviera un hombre cruel y un enemigo feroz de Dios por el tipo de educación que recibió. Por lo tanto, la madre de Sísara es un gran ejemplo de lo que una madre no debe de hacer con sus hijos: ser permisiva, no señalarles lo que está mal, no educarlos desde temprana edad. Y cuando te hablo de educarlos, no me refiero a tener una faja colgada detrás de la puerta. Me refiero a que con tu ejemplo, con las palabras, y aún si es necesario con una reprensión física, tú puedas encauzar el carácter de tus hijos, tú puedas moldear su temperamento y ayudarles a forjar un carácter que sea correcto, respetuoso, basado en el amor y en el respeto a Dios y hacia los demás. Tal vez tú me puedas decir el día de hoy: Pastor Eric, es que yo estoy criando a mis hijos como a mí me criaron. Pero esa no es la respuesta correcta. Y ese no es el modelo divino que Dios desea que sigamos. Aunque tú pudiste haber tenido una crianza negativa,
Aunque tal vez tuviste un mal ejemplo, ahora conoces a Cristo. Ahora Cristo está en tu hogar, Cristo está en tu familia, Cristo está en tu corazón. Educa a tus hijos de la manera en la que Timoteo fue educado por su madre Eloida y su abuela Eunice. No encontramos el padre de Timoteo, pero encontramos la tremenda influencia de su abuela y de su madre, las cuales llegaron a hacer de Timoteo un gran siervo de Dios. Y si tú estás escuchando este mensaje y tú me dices, Pastor Eric, yo no he tenido la bendición de ser madre. Me retiraron la matriz por una situación de salud, tenía quistes, no voy a poder jamás ser madre. O por las razones que sean, Pastor Eric, no me he casado, Pastor Eric finalizó mi matrimonio con un divorcio y no pude tener hijos. De todo lo que se ha dicho ahora, ¿qué aplica para mí? ¿Puedo yo ser una mujer de impacto para las futuras generaciones, o simplemente por el hecho de no ser una madre biológica me priva a Dios de ese privilegio? Te respondo a través de la siguiente ilustración, pero quiero que me prestes mucha atención por lo que vas a escuchar. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te suenan familiares los siguientes nombres que vas a ver en pantalla y que quiero que conozcas? El primero, ¿te suena familiar el nombre de Bill Wright? Quien fue un ex actor de Hollywood y que vino a Hollywood para hacer dinero y comenzó en la carrera del modelaje y películas y todo lo demás hasta que encontró a Cristo y lo conoció tan profundamente que renunció a todo y fundó una de las organizaciones cristianas más grandes hasta la fecha, conocida como Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Se metió en todas las universidades de California y en todas las universidades de este país hasta el día de ahora. La mejor película que se ha producido de la vida de Jesús se llama Jesús, de 1977, y fue producida por este hombre. Tal vez no. ¿Te suena el nombre de Dobson Trotman? Quien fue el fundador del ministerio discipulador Los Navegantes o The Navigators, que hasta el día de ahora son el ministerio de discipulado más grande que existe en todo el mundo. Se han metido en barcos, se han metido en el Army, se han metido en todos los lugares donde han podido con una sola tarea: ganar a otras personas y discipularlas para Cristo. ¿Te suena el nombre de Carlos o Charles Fuller? Quien fuera el fundador del seminario bíblico de Fuller acá en la ciudad de Pasadena, en donde hasta el día de ahora tienen más de 10,000 estudiantes de más de 100 países y son un seminario enfocado en enseñar a otros la palabra de Dios. Este creo que te va a sonar. ¿Recuerdas el nombre de Ronald Reagan? Quien fuera el presidente número 40 de Estados Unidos y quien, por si no lo sepas, ha sido el único presidente que le ha dado una reforma migratoria a los hispanos de este país. El único que se la dio. 1986, 87, por ahí. Y no te digo el partido para no entrar en detalles, pero búscalo. Búscalo. El último, yo sé que ya sabes quién es. Billy Graham, conocido predicador y evangelista. Le pusieron el título o el seudónimo del consejero de los presidentes. ¿Qué tienen en común estos 5 hombres? ¿Qué tienen en común? Todos diferentes unos de los otros. Todos totalmente distintos. Te vas a sorprender porque lo que tienen en común no era algo, era a alguien. Y ese alguien fue una mujer llamada Henrietta Mears. Estoy leyendo su biografía y te digo algo, no puedo parar de leerla. En las noches estoy leyéndola y quiero llevarlo despacito para disfrutarlo. Y mi esposa me dice hace unos días, como que te ha apasionado ese libro, ¿verdad? No te imaginas, le dije, yo estoy apasionado leyéndolo. Me impactó el testimonio de Henrietta Mears. ¿Sabes por qué? Porque ella evangelizó y discipuló a las 5 personas que tuviste en la pantalla anteriormente. Y no fue la madre de ellos. De hecho, Henrietta Mears nunca se casó. Nunca hubo un valiente. Le tenían miedo. ¿Cómo se siente, hermanas? Le tenían miedo. Y nunca se casó. Nunca fue madre de nadie. Pero el hecho de no haber sido madre y el hecho de no haberse casado y el hecho de no haber tenido un anillo de compromiso en su mano no significó que esta mujer no tuviera la pasión para impactar a futuras generaciones para Cristo.
¿Quién se iba a imaginar que ella sería la futura consejera de presidente y que fuera la mujer que fue? Nadie. Pero tú sabes cómo comenzó todo. Comenzó con el ejemplo de su mamá. Y esta mujer, no creas que fue una gran empresaria, no creas que fue una mujer de muchos bienes y muchos contactos. Escúchame, fue maestra de escuela dominical. Aleluya. Y cómo me encantaría, Ministerio de Multimedia, que corten este pedazo y se lo manden a todos nuestros maestros de Montaña del Rey para que vean el impacto que pueden tener en la vida de sus hijos, en la vida de las futuras generaciones. Aleluya. Nadie se iba a imaginar que una simple maestra de escuela dominical iba a tener ese impacto. Pero era una mujer apasionada con Cristo. Era una mujer apasionada con enseñarle a otros acerca de Dios. Y la historia es maravillosa de lo que hizo. Cómo Dios le abrió una gama de contactos. Cómo Dios le dio credibilidad con personas millonarias. Uno de los centros de acá, de la ciudad de Big Bear, Forest Home, fue fundado por ella. Tantas cosas que hizo con una sola cosa en mente: generar el impacto en los jóvenes de aquel entonces. La larga lista no pudiera terminarla. Presidentes, predicadores, autores cristianos, empresarios, pastores y misioneros fueron impactados por la vida y la enseñanza de esta mujer. Y repito una vez más, lo que más impacto generó de ella fue su testimonio de Cristo. Así es que si tú me estás escuchando y tú dices: pastor, yo no terminé la escuela, yo no esto, yo no lo otro, yo aquí, deja de dar excusas. Te lo digo con respeto. Y cambia la pregunta, y en lugar de dar excusas, dile al Señor: Señor, con lo que tú me has dado, ¿cómo puedo tener un impacto en la vida de los jóvenes? ¿Cómo puedo tener un impacto en la vida de mis hijos? A veces nosotros vamos al Señor en oración quejándonos por nuestros hijos, más cuando llegan a la adolescencia. Pero ¿por qué no le decimos a Dios: Dios, dame la estrategia para acercarme a mi hijo? Porque te digo algo, tus hijos en la adolescencia parece que te rechazan, pero con otra mano te están diciendo: por favor, ayúdame. Te dicen: no, no quiero de tus consejos, pero por otro lado te dicen: ayúdame, escúchame. Todos lo saben, todos lo conocen, cuando en realidad no saben nada y les falta una larga vida por vivir y conocer. ¿Y cuál es la opción? ¿Dejarlos a la deriva? ¿Y cuál es la opción? ¿Darles un celular durante 24 horas? ¿Y cuál es la opción? ¿Irnos a Cancún de vacaciones para olvidar los problemas? ¿Y cuál es la opción? ¿No afectarlos, no reunirnos, no hablar con ellos? Ese no es el modelo correcto. Y tú como madre tienes esa habilidad, ese don de parte de Dios de escuchar. Tienes esa dulzura de parte de Dios para hablarle al corazón de tus hijos. Y a veces nosotros como hombres somos más toscos y somos más directos al grano. Y nos dicen nuestros hijos: es que tú no entiendes, papá. Y uno dice: pues trato. Pero va en juego el tono de nuestra voz. Y va en juego muchos otros aspectos que las mujeres no superan en eso. Querida madre, utiliza eso que Dios te ha dado para que tus hijos conozcan a Cristo. Y en última, el mejor recurso que Dios le ha dado, y ese sí lo podemos compartir tantos padres como madres, es el recurso de la oración. Si tú me dices a mí el día de hoy: pastor Eric, mis hijos están mal. Esta semana estuve platicando con una persona en donde su hijo ya comenzó a fumar marihuana. Y ya le encontró los pocos de marihuana en el bolsón, en la mochila de la escuela. ¿Cómo manejar eso? ¿Restregársela en la cara? Yo te propongo algo. Habla con él, pero acompaña la conversación con la oración. Y yo sé que es difícil porque tienes muchas cosas que hacer y porque el internet te roba tiempo y porque actualizar tu estado de Facebook te roba tiempo. Dale prioridad a lo que realmente se requiere prioridad. Y ahí me incluyo yo también. Establece lo que es prioritario para tus hijos. Y si tú le preguntas a Dios, Dios te va a mostrar la manera, la forma. Dios te va a dar la estrategia y te va a dar la pauta. Lo hizo con muchas mujeres en la palabra de Dios. Lo hizo con mujeres como Henrietta Mears. También lo va a hacer contigo.
Y la mayor satisfacción va a ser no que tus hijos se gradúen de Harvard, no que tus hijos se vuelvan grandes empresarios, no que tu hija se vuelva la esposa de quien sea. La gran satisfacción va a ser que tus hijos puedan conocer al Señor de todo corazón. La gran satisfacción. Gloria a ti, Señor. Es que tú puedas decir al Señor, Señor, lo intenté. Ya está en tus manos y en la decisión de ellos. Pero te digo algo, y a mí me impacta el testimonio de Abraham, porque en un pasaje del libro de Génesis, Dios hablando a sí mismo, como un soliloquio de Dios, cuando estaba a punto de derramar fuego sobre Sodoma y Gomorra, Dios hablándose a sí mismo dice: ¿le voy a ocultar algo a mi amigo Abraham, sabiendo que él le va a enseñar a sus hijos aun cuando él ya no esté? Y Dios responde y dice: no, no puedo. Y Dios le revela todo lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra a Abraham. Si tú entiendes la pregunta retórica de Dios, Dios estaba diciendo: Abraham le va a enseñar a sus hijos hasta el último momento que esté vivo. Y por eso que él va a hacer, estando todavía vivo, yo no puedo negarle nada a él. Por lo tanto, Dios sabe y Dios conoce que tú estás haciendo un esfuerzo por tus hijos. Él conoce las preocupaciones, casi que los derrames que te dan. Él conoce los desvelos. Él conoce la pérdida de apetito. Él conoce la pérdida de paz. Él conoce todas esas áreas de ti. Y te digo algo, no es lo mismo criar hijos cuando están en la primaria y cuando son chiquititos que cuando son grandes, Y más vale que te vayas preparando para que cuando vengan todos esos desafíos, tus hijos encuentren a un papá y a una mamá fundados en la roca, firmes en Cristo. No padres perfectos, sino padres dependiendo del Señor, aún en la educación de sus hijos. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.